No sabía que un simple «¿te gustaron los chocolates?» podía congelarme la sangre. Nunca imaginé que el tono desesperado de mi propio hijo, ese temblor en su voz, esa pausa que parecía contener un grito, sería el sonido que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con esa llamada, al día siguiente de mi cumpleaños, cuando él esperaba otra respuesta, una respuesta que debía haber sido fatal para mí. El día anterior, cuando recibí aquella caja de chocolates artesanales, sentí algo extraño, algo que no supe interpretar en ese momento. Era hermosa, envuelta en un papel dorado con un lazo vino tinto, tan elegante que parecía más un regalo de compromiso que un obsequio común. Mi hijo rara vez me regalaba algo, y cuando lo hacía era más por cumplir que por cariño. Pero esa caja se sentía distinta, perfecta, pensada, casi demasiado preparada. Y sin embargo, yo, tonta de mí, la dejé sobre la mesa sin abrirla de inmediato. Cuando él llamó al día siguiente, su voz sonaba nerviosa, como si llevara horas ensayando una conversación. «¿Y bien, mamá?», preguntó con un tono falso de entusiasmo. «¿Te gustaron los chocolates?». Yo estaba de buen humor. Había pasado la tarde anterior con mis nietos. Ellos habían visto la caja y se emocionaron más que yo. «Ah», respondí con una sonrisa. «Se los di a tu esposa y a los niños. A ellos les encantan los dulces». Hubo un silencio tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. «Mamá», susurró al fin. «¿Qué hiciste?». «Pues eso», respondí tranquila. «Los compartí». ¿Qué hiciste?», gritó de pronto. «Dime que es una broma. Dime que no se los diste». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Aquel grito me golpeó el corazón. Nunca lo había escuchado usar ese tono conmigo. No era enojo, no era frustración, era pánico. Un miedo real, crudo, visceral. Un miedo que no tenía sentido. Hasta que por primera vez imaginé algo imposible. ¿Y si esos chocolates no eran un regalo? «¿Por qué te pones así?», pregunté con un hilo de voz. «Mamá», su respiración era entrecortada. «Mamá, escucha. Yo necesito que me digas si alguien más los comió. ¿Dónde están? ¿Queda alguno?». Me llevé la mano al pecho. «Los niños se los terminaron. Tu esposa también comió un par». «¿Por qué?». Un gemido escapó de su garganta. «Mamá, no era para ellos». Mi piel se erizó. «Entonces, ¿para quién eran?». No respondió. Solo se escuchó su respiración quebrada, su angustia, su culpa. Colgué sin entender del todo, temblando. Caminé hacia la mesa donde había estado la caja. El envoltorio aún estaba allí, arrugado por las manos pequeñas de mis nietos. Miré todo con nuevos ojos, el lazo perfectamente atado, el papel demasiado elegante, la etiqueta manuscrita. «Para la mejor mamá. Disfruta tu día». Demasiado dulce, demasiado perfecto, demasiado ajeno al hijo que yo conocía. Tomé el envoltorio y lo examiné despacio. Había un pequeño detalle que no vi el día anterior. Una esquina de la etiqueta estaba despegada. Al levantarla, apareció algo que me paralizó. Un número, un pequeño número escrito a mano, casi imperceptible. 27.8 mira. No entendí qué significaba. No era un precio, no era un código. Parecía una medida, una cantidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras lo sostenía entre los dedos, mi nuera me llamó. «Mamá, los niños están vomitando. No sé qué pasa». El teléfono casi se me cayó de la mano. «¿Vomitando? ¿Desde cuándo?». «Hace media hora». «Creí que era un virus, pero no sé, están muy pálidos». Mi estómago se cerró como un puño. Miré de nuevo el número escondido bajo la etiqueta. 27.8 miligramos. ¿Qué sustancia se mide así? Mi nuera continuó hablando desesperada, diciendo que iba a llevarlos al médico, que yo no me preocupara, que seguro era algo del almuerzo. Pero yo ya no escuchaba. Me quedé mirando la caja vacía, sintiendo cómo algo oscuro se abría camino dentro de mí. Mi hijo me regaló esos chocolates. Mi hijo esperaba que yo los comiera. Mi hijo entró en pánico al saber que otros los habían comido. Y ahora los niños estaban enfermos. Me puse la mano en la boca para contener un sollozo. ¿Qué había hecho mi propio hijo? ¿Qué contenían esos chocolates? ¿Cómo no pude ver antes lo que ahora era tan evidente?
Me dejé caer en la silla, con el envoltorio apretado entre los dedos, temblando de pies a cabeza. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero mi corazón ya sabía la verdad. Mi hijo no había querido celebrar mi cumpleaños. Había querido acabarlo. Colgué la llamada de mi nuera con el corazón en la garganta. Sentí que el mundo se me hundía bajo los pies. Era como si todas las piezas de un rompecabezas terrible comenzaran a encajar de golpe. Los niños enfermos, la desesperación de mi hijo, el número escondido bajo la etiqueta, la elegancia exagerada del regalo, una intuición tan oscura que me revolvió el estómago. Y aún así, mi mente se resistía a aceptar lo que el corazón ya sabía. Tomé mi bolso y salí de casa casi sin sentir mis piernas. No podía quedarme quieta, no podía pensar. Lo único que podía hacer era llegar al hospital lo más rápido posible. El camino se volvió una neblina. Semáforos, calles, autos, luces. Todo se mezclaba en una sola urgencia. Los niños, mis nietos, mis pequeños, los únicos seres en mi vida que jamás me habían pedido nada más que amor. Cuando llegué, encontré a mi nuera sentada en una silla de plástico, con los ojos rojos y las manos temblando. Al verme, se levantó de un salto y corrió hacia mí. No sé qué les pasó, sollozó. Estaban bien y de pronto empezaron a vomitar, a marearse. Se pusieron fríos como hielo. La abracé, pero mi cuerpo estaba rígido. ¿Qué dijeron los médicos? Que fue una intoxicación, respondió con la voz quebrada. Pero no saben con qué. Están haciendo pruebas. Mi corazón latió tan fuerte que me dolió. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Ella tragó saliva. Yo también vomité, pero pensé que era estrés. Una punzada me atravesó el pecho. Ella también los comió. Ella también estaba en peligro. Ella, sin saberlo, había estado más cerca que yo del borde. Nos llamaron desde la puerta del área pediátrica. ¿Familia de los niños Alvarado? Corrimos. El médico que salió tenía la expresión seria, pero profesional. Están estables, dijo. Tuvieron una reacción fuerte, pero llegaron a tiempo. Seguiremos monitoreándolos, pero por ahora están fuera de peligro. Mi nuera rompió a llorar. Yo también, pero por dentro. Una parte de mí agradeció ese milagro. Otra parte se hundió aún más en el horror, porque eso significaba que los chocolates sí tenían algo. Doctor, dije con voz baja, ¿qué tipo de intoxicación fue? Él dudó. Aún no lo sabemos. Encontramos rastros de una sustancia poco común. No es un alimento en mal estado. Es algo añadido. Esa palabra me perforó el alma. El doctor continuó. Los síntomas son compatibles con algunos alcaloides o sustancias similares a ciertos pesticidas, aunque en cantidades muy específicas. 27.8 mg. El número volvió a mi mente como un golpe. ¿Es algo fácil de conseguir? Pregunté, tratando de mantenerme serena. El doctor negó con firmeza. No en esa concentración, ni en presentación apta para ingerirse sin dejar sabor extraño. Quien lo mezcló sabía lo que hacía. Mi nuera se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Yo sentí que las paredes del hospital se cerraban sobre mí. Quiero verlos, dije, porque era lo único que podía decir sin romperme. Nos llevaron a la habitación. Mis nietos estaban dormidos, pálidos, con sueros conectados. Me acerqué despacio, acaricié sus cabecitas tibias y sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. Abuela, susurró el mayor cuando abrió los ojos. Me dolía la panza, se me quebró el alma. Ya pasó, mi amor, ya estás aquí conmigo. Ya pasó. Me quedé junto a ellos un largo rato, y mientras los miraba dormir, algo dentro de mí comenzó a conectar recuerdos que había enterrado. Mi hijo no siempre fue así, o quizás sí, y yo nunca quise verlo. Recordé cuando tenía 12 años y le robó dinero a su padre. Recordé cuando, a los 16, mintió diciendo que un amigo le había roto el celular cuando fue él mismo en una rabieta. Recordé cómo se burlaba de mí cuando pensaba que no lo escuchaba. Recordé cómo hablaba de la vida como si todos le debieran algo. Recordé su ambición, sus estallidos, su egoísmo, y recordé algo más, algo que me heló la sangre. Hace 2 semanas había venido a mi casa con la excusa de ver cómo estaba. Me preparó té, me observaba mucho, demasiado, y al irse me dijo, «Mamá, deberías cuidarte más. A tu edad uno nunca sabe». En ese momento pensé que era cariño. Ahora sonaba a ensayo. Mi nuera interrumpió mis pensamientos. «Mercedes», me dijo con voz temblorosa, «tengo algo que decirte».
La miré. La mujer estaba destrozada, pero sus ojos tenían algo diferente: miedo y sospecha. Tu hijo, susurró, actuó extraño estos días. Él me insistió mucho en que te mandáramos esos chocolates. No me dejó ver la compra. Dijo que era una sorpresa solo para ti. Sentí un mareo. Y ayer, continuó ella, recibí una llamada de un número desconocido. Un hombre preguntó si ya habías recibido el paquete. Pensé que era spam. Un frío recorrió mi espalda. ¿Un hombre?, pregunté. ¿Qué dijo? Solo eso. ¿Ya recibió el paquete? Nada más. La voz era seca, como de alguien apurado. Me temblaron las manos. Había un segundo involucrado. Un hombre desconocido. Alguien que preguntaba si yo ya tenía el paquete. Mi hijo no estaba solo. No solo había sido un impulso, un arranque o un error. Había un plan. Un plan cuidadosamente armado. Un plan que incluía a terceros. Un plan que necesitaba que yo comiera esos chocolates. Y entonces, un pensamiento aún más terrible cruzó mi mente. Si mis nietos no hubieran comido los chocolates, ¿habría alguien revisado mi autopsia? ¿O mi muerte habría sido declarada natural? Sentí que la sangre se me congelaba. Mi hijo me había enviado un regalo envenenado. Mis nietos casi mueren por accidente. Y aún faltaban piezas del plan, porque yo intuía algo con absoluta claridad. Esto no era solo por dinero, era algo más grande, algo más oscuro, algo que estaba a punto de salir a la luz. No pude dormir aquella noche en el hospital. Me quedé sentada entre las dos camitas de mis nietos, escuchando sus respiraciones débiles pero constantes, como si cada exhalación fuera un pequeño recordatorio de que aún estaban conmigo. Mi nuera se había quedado dormida en una silla, agotada por el susto y la culpa, aunque yo sabía que su culpa no era la más grande en esa habitación. La mía tampoco. La verdadera culpa estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. A las 6 de la mañana, un médico golpeó suavemente la puerta. Me levanté sin hacer ruido y salí al pasillo con él. Su expresión era seria. «Señora Alvarado», dijo, «tenemos los resultados preliminares de las pruebas toxicológicas». Mi corazón latió con un golpe seco. ¿Qué encontraron? ¿Qué tenían los chocolates? El doctor respiró hondo, como si eligiera cada palabra con precisión quirúrgica. Encontramos rastros de solanina concentrada. El nombre no me era familiar. Mi rostro lo delató. Es un alcaloide altamente tóxico, explicó. Normalmente se encuentra en plantas de la familia de las solanáceas, pero para alcanzar niveles peligrosos, alguien debió extraerla deliberadamente. No es algo casual, no es un alimento en mal estado, no se produce por accidente. Mi sangre se volvió hielo. Entonces, ¿fue añadido? El doctor asintió con una gravedad que me hizo temblar, con precisión. Y con conocimiento. La concentración era tan específica que no pudo haber sido mezclada por un aficionado. Alguien sabía exactamente qué hacía. 27.8 milímetros. Ese número volvió a mi mente como un cuchillazo. ¿Y pudieron rastrear de dónde venían los chocolates?, pregunté. Estamos averiguando, respondió. Pero puedo decirle algo más. Se acercó un poco, bajando el tono. Esta sustancia no se encuentra fácilmente. Tampoco se compra en comercios. Esto requiere contactos o acceso a laboratorios. Sentí que mis piernas querían doblarse. ¿Qué habría pasado si mis nietos hubieran comido un poco más?, pregunté con un hilo de voz. El médico cerró los ojos. No estaríamos hablando ahora. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No eran solo chocolates, era un arma. Y yo la había entregado con mis propias manos a mis nietos inocentes. El médico me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. ¿Puedo hablar con el forense del laboratorio?, pregunté después de recuperar un poco la voz. Claro, respondió. Él mismo pidió hablar con usted. Dice que hay algo que debe ver. Eso me inquietó aún más. Media hora después, me presentaba en una sala pequeña de análisis, donde un hombre delgado con bata blanca observaba un microscopio. Levantó la vista cuando me vio entrar. ¿Usted es la abuela de los niños?, preguntó. Asentí. Tengo algo que mostrarle, dijo mientras sacaba una bolsita transparente. Dentro había un pequeño fragmento metálico. Lo encontramos dentro del chocolate, explicó. Algo tan pequeño que pudo confundirse con cualquier cosa si no hubiéramos hecho un análisis completo. Lo tomó con unas pinzas. Es parte de un microtubo, continuó. Se usa para transportar sustancias en pequeñas cantidades. Alguien inyectó la solanina líquida en los chocolates, selló los agujeros
y dejó dentro este fragmento, probablemente por descuido. Mi estómago se revolvió. ¿Se puede saber de dónde proviene? El técnico me miró con solemnidad. Este tipo de microtubos se usa en laboratorios farmacéuticos o en centros de investigación. No es un utensilio doméstico. Me quedé sin habla. ¿Quiere decir que alguien con acceso profesional estuvo involucrado? ¿O alguien cercano a alguien con ese acceso? Matizó. Todavía estamos analizando. Guardó silencio un instante y luego añadió. Pero hay algo más inquietante. Sacó una caja idéntica a la que yo había recibido y la puso sobre la mesa. Hicimos una búsqueda rápida con el código de producción. Esta marca de chocolates artesanales fue descontinuada hace 3 años. Mis ojos se abrieron como platos. Pero mi hijo me la envió hace 2 días. El técnico asintió despacio. Exacto. La caja es antigua. El diseño corresponde a una edición limitada que ya no se fabrica. Alguien guardó el empaque durante años, o lo consiguió deliberadamente por fuera del mercado. Un sudor frío me corrió por la espalda. ¿Y por qué alguien haría algo así? El técnico me miró con cautela. Porque una caja así no llama la atención. Es un regalo perfecto, elegante, antiguo, especial. No genera sospechas, y nadie pensaría que fue manipulada. Sentí un mareo. No era solo que mi hijo me hubiera enviado chocolates. Es que alguien había preparado ese regalo con un nivel de cálculo que me aterrorizó. Señora, dijo el técnico, esto no es una ocurrencia impulsiva. Esto es un plan pensado. Sus palabras eran el eco de mi propia intuición. Un plan, con pasos, con tiempos, con ejecución. Y yo solo había visto la superficie. Cuando salí del laboratorio, mi nuera me esperaba sentada en un banco del pasillo. Se levantó al verme. Tenía los ojos hinchados. Mercedes, susurró. Hay algo más. Me acerqué despacio. ¿Qué cosa? Ella sacó su teléfono. Temblaba. Anoche, mientras buscaba la tarjeta del seguro de los niños, encontré algo en el cajón de mi esposo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué encontraste? Ella abrió la galería del teléfono y me mostró una foto. Una hoja impresa, arrugada. En la parte superior decía, solicitud de beneficio por fallecimiento. Titular, Mercedes Alvarado. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La llenó hace 3 semanas, susurró. Y no me dijo nada. Mi mundo se volvió un zumbido. Frente a mí, la esposa de mi hijo lloraba en silencio. Mercedes, creo que mi marido quería que tú ya no estuvieras. Sus últimas palabras fueron un susurro quebrado. Y, aún así, sabía que eso no era lo peor. Porque, mientras sostenía ese teléfono y veía ese formulario, entendí algo aterrador. Mi hijo apenas era la punta del iceberg. Había alguien más detrás, alguien con acceso, con conocimientos, con intención. Alguien que quizá llevaba años esperando este momento. Cuando sostuve en mis manos aquella solicitud de beneficio por fallecimiento, sentí que mis huesos se debilitaban. Nunca imaginé ver mi nombre impreso bajo un título tan macabro, mucho menos escrito por mi propio hijo. Esa hoja era la prueba física de algo que mi corazón aún luchaba por aceptar. Él había planeado mi muerte. No había manera de justificarlo. No había excusas que suavizaran la verdad. Él quería que yo desapareciera. Por dinero. Me quedé mirando el documento largo rato, como si las letras pudieran transformarse en otra cosa, como si fuese posible cambiar lo que significaban. Pero no. Eran definitivas, incuestionables, y lo que más me hirió no fue su firma, sino la fecha. 3 semanas atrás. Lo había pensado, calculado, preparado. No era un impulso, ni un ataque de ira. Era la frialdad pura de una decisión premeditada. Mi nuera tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía nada, Mercedes, te lo juro. Si lo hubiera sabido, nunca habría dejado que los niños comieran esos chocolates. La abracé. No es tu culpa. Tú también eres víctima en esto. Y realmente lo era. Había amado a mi hijo con una ceguera absoluta. Y eso había arrastrado a su familia a un peligro del que solo una casualidad terrible los había salvado. Haber comido mis chocolates. Mientras esperaba noticias nuevas del laboratorio, me fui a casa. Necesitaba pensar, necesitaba entender y, sobre todo, necesitaba recordar. Desempolvar los rincones de mi memoria donde guardaba fragmentos de quién había sido mi hijo antes de convertirse en eso. Cuando entré en mi sala, me cayó encima un silencio que dolía.
En ese silencio, mis recuerdos parecieron despertarse como sombras largas. Pensé en cuando él tenía 10 años y empujó a un compañero de escuela por envidia. En cuando, a los 18, finge un robo para sacar dinero de su padre. En cómo siempre buscaba la salida fácil, el atajo, la mentira conveniente. Yo lo justificaba, siempre. Es joven, está confundido, necesita guía, pero tal vez no había sido confusión. Tal vez él siempre tuvo una parte oscura que yo no quise ver. Mientras revolvía cajones en busca de algún documento antiguo, encontré algo que me detuvo, una caja de fotos. Allí estaba él, de niño, sonriendo, abrazándome, abrazando a su hermana. Y aún así, detrás de esa sonrisa infantil, ahora podía reconocer un brillo distinto. Una mezcla de arrogancia y cálculo que nunca interpreté correctamente. Me derrumbé en el sofá y lloré, no por mí, sino por él, por lo que pudo haber sido, por lo que acabó siendo, por el vacío inmenso que deja en una madre la certeza de que educó a alguien capaz de matar. Me limpié las lágrimas cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté. «¿Señora Mercedes Alvarado?», preguntó una voz masculina. Sentí un escalofrío. «Sí». «¿Quién habla?». «Soy el detective Morales. Llevo la investigación por la intoxicación de los menores. Necesito hablar con usted. Sé que ha estado en el hospital, pero hay avances importantes». Mi respiración se aceleró. «Estoy en casa. Puede venir». Tardó menos de 20 minutos. Era un hombre de rostro serio, de mirada afilada, de esos que parecen leer más de lo que dicen. «Señora», comenzó, «encontramos 2 cosas que complican el caso y lo vuelven más grave». Le hice pasar a la sala. «Dígame», susurré, casi sin voz. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. «Primero», dijo abriendo la carpeta, «rastreamos el envío del paquete. Su hijo no lo compró en ninguna tienda. Fue armado a mano. Alguien consiguió la caja antigua, insertó los microtubos, dosificó la sustancia y lo llevó a una empresa de mensajería que no exige identificación detallada. Ya no había forma de negar nada. Él la planeó», dije. «Él lo hizo». «No tan rápido», replicó Morales. «Sí, su hijo está involucrado, pero no actuó solo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué quiere decir?». El detective sacó otra hoja. «Tenemos cámaras de seguridad del envío. Su hijo aparece, pero no está solo. Está acompañado por un hombre que se encarga de entregar la caja al empleado mientras su hijo mira hacia otro lado, como obedeciendo instrucciones. Ese hombre parece liderar la acción. No es un simple acompañante». Me quedé helada. «¿Quién es?». El detective tomó aire, como si pesara cada palabra. «Creemos que es alguien cercano a usted». «¿A mí?», pregunté con incredulidad. Él asintió. «Sí, alguien que conoce su rutina, su dirección, su fecha de cumpleaños. Alguien que estuvo en su vida en los últimos años. Alguien que no es ajeno a su familia». Un temblor subió por mi espalda. «¿Tiene nombre?». El detective pasó una fotografía hacia mí. Cuando la imagen se detuvo en la mesa, mis manos temblaron. Era un rostro conocido. Un rostro que jamás habría imaginado ahí. Un rostro que formó parte de mi vida, como si fuera de confianza. «¿Él?», susurré con horror. El detective asintió. «Sí, él. Su yerno, el esposo de su hija». Sentí que el mundo se me oscurecía. «Pero, ¿por qué?». Apenas pude articular. «Porque él también tenía motivos». El detective abrió otra hoja. Descubrimos movimientos bancarios sospechosos entre él y su hijo. Transferencias pequeñas, repetidas, como si estuvieran pagando algo en conjunto. «Además», siguió, «encontramos su nombre vinculado a un laboratorio farmacéutico donde trabajó hace años». Un zumbido me llenó los oídos. «¿Quiere decir que ellos dos...». «Sí, señora», respondió Morales con firmeza. «Su hijo y su yerno trabajaron juntos. No es solo un crimen familiar, es una conspiración económica, una en la que usted era el obstáculo final». Mi respiración se detuvo. Mi hijo, mi yerno, juntos, planeando mi muerte. No por odio, no por accidente, no por impulso, por dinero, por ambición, por conveniencia. Y por primera vez en toda la historia, lo supe con una claridad aterradora. Mi supervivencia no fue un milagro, fue una amenaza para ellos. Me quedé mirando la fotografía sobre la mesa como si estuviera viendo una escena imposible. Mi yerno, el esposo de mi hija, el hombre que había cenado en mi mesa cientos de veces, que me llamaba suegra,
con una sonrisa amable, que cargaba las sillas del jardín cuando se ofrecía a ayudar, que siempre me trató con esa cortesía suave que uno confunde con respeto. Ese hombre estaba allí, en una imagen fría, sosteniendo una caja que contenía una dosis mortal de veneno, una caja destinada a mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía de una manera que ninguna traición anterior había logrado. Si mi hijo me había roto el corazón, mi yerno acababa de desgarrarlo. El detective Morales, con su voz firme pero compasiva, continuó. Su yerno trabajó hace años en un laboratorio clandestino que cerró tras una investigación. Están buscando conexiones con la sustancia encontrada en los chocolates, pero las transferencias entre él y su hijo, esas son las pruebas que más pesan. Hay dinero entrando desde hace meses, pequeñas cantidades, de formas muy específicas. Mi cabeza daba vueltas. Mi hijo quería mi herencia. Mi yerno, ¿qué ganaba él? Cerré los ojos para poder pensar, y entonces recordé algo que me heló la sangre. Mi hija, en la última Navidad, dijo algo que en ese momento me pareció una tontería. Últimamente creo que mi marido está más interesado en tu vida financiera que en la nuestra. Yo me reí. Ella no. Ella insistió. Yo cambié de tema. ¡Qué ironía tan cruel! La pista estuvo frente a mí, pero preferí ignorarla. La voz del detective interrumpió mis pensamientos. Necesito saber, señora Alvarado, si usted está dispuesta a colaborar con la investigación. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Tomé aire profundamente. Haré todo lo que sea necesario. Morales asintió, pero antes de continuar, su teléfono vibró. Respondió, escuchó unos segundos y, con el ceño fruncido, me hizo un gesto para esperar. Colgó despacio. Acaban de salir más resultados del laboratorio. Encontraron huellas parciales dentro del envoltorio y no pertenecen a su hijo. Mi estómago se hundió. ¿De quién son?, pregunté. Morales abrió una carpeta y señaló algo. Coinciden en un 62% con un perfil registrado. Estamos confirmando al 100%, pero todo indica que... Se detuvo. Me miró. Su expresión decía que la verdad dolería aún más. Dígame de una vez, exigí. Indican que las huellas podrían ser de su hija. Sentí que el aire desaparecía de mi cuerpo. Di un paso hacia atrás, y luego otro, hasta que choqué contra la pared. No, susurré. No. Mi hija jamás... No estamos diciendo que sea culpable, aclaró el detective, pero sí que tuvo acceso al paquete en algún punto. Tal vez no sabía lo que contenía. Tal vez la usaron sin que se diera cuenta. Yo quería creerlo. Dios sabe que quería creerlo. Pero la duda había sido sembrada. Y la duda es un veneno que se esparce igual de rápido que la solanina. De pronto, un pensamiento terrible me golpeó. ¿Había sido mi hija manipulada o era parte del plan? Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró. Era ella. Contesté con manos temblorosas. «Mamá», dijo con voz agitada, «necesito verte. Es urgente. Estoy con miedo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Mi marido», dijo entre sollozos. «Encontré cosas terribles. Necesito hablar contigo. Estoy en casa. Ven, por favor». Su voz no sonaba actuada. Sonaba rota, destrozada. Le dije que iría, y colgué. Morales me miró con atención. «No vaya sola. Vamos con usted», asentí. No tenía fuerzas para discutir. El camino a casa de mi hija fue silencioso, tenso, cargado de un presentimiento que se me agarraba al pecho. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Entré primero, llamándola. «Hija, ¿dónde estás?», escuché su voz desde la sala. «Aquí, mamá». Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida. «Mamá», susurró. «No sé qué está pasando, pero encontré esto». Me entregó un sobre arrugado. Adentro había papeles, cuentas, extractos bancarios y una carpeta que decía «Plan de reorganización patrimonial. Caso Alvarado». Abrí los documentos con miedo. Lo que vi me dejó sin palabras. Una serie de movimientos financieros y anotaciones que involucraban cuentas a mi nombre, mi vivienda, mis pertenencias, incluso mis gastos médicos. Todo estaba calculado para ser transferido o liquidado tras el fallecimiento de la titular. Mi hija lloraba. «Mamá, yo no sabía nada. Encontré esto en su estudio. Él lo guardó en una carpeta con mis contratos. Yo no sabía que estaban planeando esto». La abracé con toda la fuerza que me quedaba.
Tranquila, hija, no te culpo. Ella se aferró a mí como una niña pequeña. Él me manipuló, me revisaba el teléfono, me decía qué podía ver y qué no. Pensé que era control. No esto. El detective Morales intervino con calma. ¿Dónde está su esposo ahora? Mi hija negó con la cabeza. No lo sé. Salió hace 2 horas. Dijo que tenía cosas que arreglar. Morales intercambió una mirada grave con otro oficial. Tenemos que revisar la casa. Fue entonces cuando mi hija dijo algo que detuvo a todos. Esperen, hay algo más. Se secó las lágrimas y abrió el cajón de la mesa de centro. Sacó una llave pequeña. Esta llave no abre nada en la casa. Y él la escondía demasiado bien. Yo creo que pertenece a algún lugar donde guardaba cosas importantes. Morales tomó la llave, la examinó y su rostro se tensó. Ya sé de dónde es, dijo. Es una llave de casillero de seguridad. Me miró directamente. Y si su yerno tiene documentos allí, es muy posible que su hijo también los tenga. Sentí un escalofrío tan grande que tuve que apoyarme en el sofá. Entonces, susurré. Ahí está la última pieza del plan. Morales asintió. Sí, señora. Ese casillero podría contener la evidencia final. O algo peor, la prueba de que esto no fue solo por dinero, sino por un secreto que usted no sabía que tenía. El mundo pareció detenerse. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El detective Morales sostuvo la llave entre sus dedos como si fuera una pieza sagrada, un fragmento crucial del rompecabezas que por fin podía abrirnos la puerta a la verdad. Yo la observaba sin poder apartar la vista. Aquella pequeña llave metálica parecía inocente, pero sabía que detrás de ella había algo grande, algo peligroso, algo que mi hijo y mi yerno habían querido ocultar a cualquier precio, incluso al precio de mi vida. Tenemos que ir al banco, dijo Morales. Ese casillero podría contener documentos, contratos, grabaciones, algo que explique por qué hicieron todo esto. Mi hija seguía temblando. Se sentó en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. No entiendo cómo llegamos a esto, susurró. Mi marido, mamá, si tú vieras las cosas que encontré, planillas, notas, mensajes codificados, como si él llevara años preparando algo. Años, mamá. Sus palabras me perforaron el pecho. Años. Eso significaba que no era una idea reciente, ni un momento de desesperación. Era un plan de larga data, paciencia fría, cálculo, maquinación. Respiré profundo para no perder el control. Hija, escucha, le dije. Tú también fuiste víctima. Él te usó. No te culpes. Ella levantó la mirada, con lágrimas conteniéndose en sus párpados. Pero yo podría haber visto antes. Las señales estaban ahí. Él se enfadaba si mencionabas tu herencia. Se ponía tenso cuando venías. Decía que tú eras un obstáculo para nuestra estabilidad económica. ¿Cómo no lo entendí? Me acerqué y acaricié su hombro. Porque uno no imagina el mal cuando viene de alguien que dice amarte. Ella rompió a llorar. Morales esperó un momento y luego habló. Debemos movernos. Si su yerno o su hijo sospechan que estamos tras ellos, pueden destruir pruebas. Esa frase me atravesó como un rayo. Mi hijo, mi propio hijo. ¿En qué momento lo perdí? ¿En qué momento cambió tanto? ¿O siempre fue así? Y yo lo protegí tanto que nunca lo vi. Sacudí esos pensamientos. Ahora no era momento de llorar. Era momento de actuar. El banco estaba lejos, un edificio moderno de vidrio azul. Morales había pedido una orden judicial urgente para abrir el casillero. Gracias a la intoxicación, la evidencia previa y el documento de la solicitud de fallecimiento, el juez no tardó en aprobarla. Mientras esperábamos en la entrada, mi corazón golpeaba contra las costillas como si quisiera salir corriendo. Pero yo no iba a huir. No ahora. ¿Está lista para lo que encontremos?, me preguntó Morales. No, respondí. Pero igual abriré esa puerta. Nos llamaron desde adentro. Un gerente, serio y sudoroso, nos acompañó al nivel subterráneo. Los casilleros estaban alineados como tumbas verticales, fríos, silenciosos, inmutables. Morales insertó la llave con un giro firme. El casillero se abrió con un clic suave. Yo contuve la respiración. Aquí vamos, dijo el detective. Sacó una caja metálica alargada, la puso sobre la mesa, abrió la tapa. Los tres nos inclinamos para mirar, y lo que vi me heló el alma.
Lo primero que había eran fotografías, decenas, quizá más de 100, fotografías mías, entrando al supermercado, caminando al centro de fisioterapia, regando mis plantas, hablando con vecinas, esperando el autobús, saliendo de la panadería, recibiendo correspondencia, durmiendo en la terraza, fotos tomadas desde lejos, desde ángulos ocultos, fotos en las que yo no sabía que estaba siendo observada, vigilada, perseguida. Me llevé la mano a la boca. Mi hija soltó un sollozo. Morales se puso rígido. Esto es seguimiento profesional, murmuró el detective. No es obra de un aficionado. Aquí hay más que un simple interés económico. Esto es vigilancia organizada. Debajo de las fotos había documentos, mapas de los lugares donde yo iba cada semana, horarios anotados, las rutas de mis caminatas, un calendario con días marcados, días donde yo tenía citas médicas, reuniones o rutinas fijas. Era como ver mi vida convertida en un expediente policial. Y entonces lo vimos, un sobre amarillo. En su exterior decía, escrito a mano, Plan B, si Mercedes sobrevive. Sentí que el mundo se estremecía. Morales abrió el sobre con sumo cuidado. Dentro había una hoja doblada en 4. La desplegó. Leí el título y casi me desmayé. Procedimiento para incapacidad legal de la titular. Era un plan para declararme incapaz, internarme en un centro y tomar control total de mis bienes. Mi hijo, mi yerno. Ellos ya habían considerado la posibilidad de que el envenenamiento fallara. Y si fallaba, tenían un plan para destruirme sin matarme. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi hija lloraba en silencio. Morales maldecía entre dientes, pero aún quedaba algo más en la caja, un cuaderno negro. Morales lo abrió, y su expresión cambió. Dios mío, susurró. Me lo mostró. Era un cuaderno lleno de anotaciones secretas, fechas, nombres, cifras, tareas asignadas, y un título en la primera página. Sociedad Estratégica, M.A., Plus RG, M.A., mi hijo, RG, mi yerno. Eran socios, formalmente, en un plan, en una conspiración. Y luego, la frase que me destruyó por completo. Objetivo final, sucesión inmediata. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que sentarme. El mundo era una marea que no dejaba de golpearme. Morales cerró el cuaderno lentamente. Se acabó, dijo con voz grave. Con esto, caerán los dos. No hay forma de que escapen. Pero él no había visto lo último. En el fondo del casillero había un sobre más pequeño. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta, escrita con la letra de mi hijo. La primera línea decía, Mamá, si estás leyendo esto, es porque todo salió mal. Me quedé sin aliento. Morales se acercó para leer conmigo. Quiero que sepas que nada de esto es personal. Es necesario. Tú ya viviste tu vida. Nosotros apenas estamos empezando. No tenemos por qué quedarnos esperando tu herencia décadas. No es justo. No es práctico. No es eficiente. Lo entenderás cuando seas parte del plan. Yo lo hago por el bien de la familia. Algún día, todo esto tendrá sentido. La carta se me cayó de las manos. El detective respiró hondo. Mercedes, dijo con voz suave. Esto es la confirmación final. Pero yo apenas podía escuchar. Mi mente estaba en otra parte, porque al final de la carta había algo más, una firma. Y debajo de la firma, una frase que jamás olvidaré. PD, si algo sale mal, ya tenemos listos los pasos para el plan C. Mi voz se quebró. ¿Plan C? Morales me miró con una seriedad fría. ¿Sí? Y ahora tenemos que averiguar qué es el plan C. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que preparar una trampa para mi propio hijo. Pero mientras sostenía aquella carta, donde él mismo explicaba, con una frialdad escalofriante, por qué debía morir, supe que no había otro camino. Ya no era una madre tratando de entender. Era una mujer defendiendo su vida, y no pensaba perder. El detective Morales coordinó el plan con precisión quirúrgica. Él vendrá a ustedes, dijo. Ya sabe que los niños están en el hospital. Él querrá saber qué dijeron los médicos. Querrá asegurarse de que no hayan descubierto lo que contenían los chocolates. Pero sobre todo, añadió mirándome a los ojos, vendrá para evaluar si usted sospecha algo. Y yo sí sospechaba. Y él necesitaba creer que yo no. Esa era nuestra ventaja. Regresé a mi casa acompañada de 2 oficiales encubiertos. Morales instaló cámaras pequeñas en la sala, en la cocina y en el pasillo. Mi hija, aún temblando por la traición de su marido,
Decidió quedarse conmigo. No quiero estar sola, dijo. Yo tampoco quería dejarla. Ya entrada la noche, escuchamos pasos en el porche. Un golpe seco en la puerta nos hizo contener la respiración. Mamá, dijo la voz de mi hijo al otro lado. Tenemos que hablar. Mi corazón golpeó mi pecho. Morales asintió desde su escondite, indicándome que abriera. Tomé aire, giro la llave, abro. Ahí estaba él, mi hijo, mi niño, y sin embargo, no era mi niño. Sus ojos tenían algo distinto, una mezcla de urgencia, irritación y un miedo que intentaba disimular. Pasa, le dije con voz firme. Entró, mirando alrededor con rapidez. ¿Dónde está ella?, preguntó. ¿Dónde está mi esposa? En el hospital, respondí. Los niños mejoran. El médico dijo que fue intoxicación, pero aún investigan la causa. Sus labios se tensaron. Un tic nervioso apareció en su mandíbula. Escucha, mamá, dijo, acercándose más. Yo no tuve nada que ver con eso. No sé qué pasó con los chocolates. Quizás se contaminaron en la fábrica. O se mezclaron lotes. O algo así. Cada palabra era una mentira torpe. Una piedra más en la tumba que estaba cavando con sus propias manos. ¿Por qué estás tan preocupado?, pregunté suavemente. Él tragó saliva. Porque, ¿cómo no voy a estarlo? Son mis hijos. Sus hijos estaban intoxicados por un veneno que él mismo había pagado. Me acerqué un poco más. Entonces explícame, ¿por qué gritaste así cuando te dije que ellos comieron los chocolates? Sus pupilas se dilataron. Dio un paso atrás. Yo no... Mamá, entiéndeme. Te escuché, lo interrumpí. ¿Qué hiciste? Dijiste. Gritaste. Te desesperaste. Y ahora quieres convencerme de que era un simple regalo. Él apretó los puños. La máscara empezaba a caerse. Mamá, dijo entre dientes, no inventes cosas. Tú siempre malinterpretas todo. La vieja táctica. Hacerme creer que era mi culpa. Manipulación emocional. Gaslighting. Lo había visto antes. Lo había permitido antes. Pero esta vez no. No estoy inventando nada, respondí con calma. ¿Por qué no te sientas y hablamos? Mi hijo dio un paso hacia mí con una sonrisa falsa. Tienes razón. Perdón. Estoy nervioso. Solo quiero ayudarte. Ayudarme. La misma palabra que usó en su carta. Lo hago por el bien de la familia. Fue ahí cuando entendí. Él realmente creía que estaba en lo correcto. Que mi muerte era una solución lógica. Un trámite. Una reorganización patrimonial. Eso lo hacía aún más peligroso. Me senté en el sofá. Él frente a mí. Las cámaras grababan todo. Hijo, dije con voz temblorosa pero firme. Dime la verdad. ¿Tú sabías qué contenían esos chocolates? Por un segundo vaciló. Un segundo suficiente para que la verdad se asomara en sus ojos. Mamá, dijo bajando la mirada. A veces uno hace cosas desesperadas. Mi corazón se sacudió. ¿Desesperadas?, repetí. Sí, continuó él. Cosas que parecen malas, pero no son tan malas cuando lo piensas bien. Cuando ves el panorama completo. Cuando entiendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Mi respiración se detuvo. Él seguía hablando. Tú ya estás grande, dijo sin mirarme. Te cuesta caminar, te cansas, estás sola, no tienes proyectos. No es justo que toda la familia se hunda por una situación que se podría resolver fácilmente. Cada palabra era un cuchillo. ¿Resolverse? ¿Cómo?, pregunté. Él levantó la vista y cometió el error fatal. Con un poco de organización, dijo. Con una transición suave, sin sufrimiento. Transición, suave, sin sufrimiento. El lenguaje exacto de su carta. Yo ya no podía sostenerme. No por miedo, por indignación, por la certeza irrebatible de que no era un impulso, ni un accidente, ni una manipulación externa. Mi hijo quería que muriera, y lo justificaba. Me incliné hacia él. ¿Y quién te convenció de que esa era la mejor solución? ¿Tu cuñado? Mi hijo palideció. Ahí estaba, su error, su quiebre, su confesión. Ya lo sabes todo, susurró. Las cámaras captaron cada palabra. En ese instante, Morales abrió la puerta con 2 oficiales. Señor Alvarado, dijo el detective, queda detenido por tentativa de homicidio agravada, conspiración y asociación ilícita. Mi hijo se levantó de un salto. Esto es una trampa. Ella no entiende nada. Yo lo hice por el bien de todos. Pero ya era tarde. Muy tarde.
Lo esposaron mientras gritaba mi nombre como si yo fuera la traidora. Yo solo lo observé, y por primera vez en mi vida no sentí culpa, no sentí vergüenza, no sentí miedo, sentí justicia. Era el principio del final, y aún faltaba enfrentar al otro monstruo. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo y sus gritos quedaron reducidos a un eco lejano en el pasillo, sentí algo que no había sentido en semanas: silencio. Un silencio que no era vacío ni angustioso, sino un silencio que me permitía respirar. Durante tanto tiempo había vivido atrapada en el miedo, la confusión y la traición, que ese momento, por breve que fuera, se sintió como abrir una ventana después de un incendio. Sin embargo, sabía que no era el final. Era apenas la mitad de la batalla. Todavía faltaba enfrentar al otro responsable, al otro cerebro detrás del plan, mi yerno. Ese hombre que había fingido afecto, respeto y familiaridad, mientras organizaba mi muerte con fría eficiencia. El detective Morales no me dio tiempo para hundirme en mis pensamientos. «Mercedes», dijo con firmeza, «tenemos que movernos rápido. Sabemos dónde está su yerno, o al menos dónde estuvo hace unas horas. Pero podría no quedarse quieto cuando se entere de que su socio ya cayó». Mi hija, con el rostro aún pálido por el dolor de la traición, se acercó a mí. «Mamá, yo quiero ir», dijo con voz tensa. «Necesito verlo. Necesito escucharlo decir». «¿Por qué?». Le tomé las manos. «No», le respondí con suavidad. «Tú ya has sufrido suficiente. También eres víctima en esto. No tienes que presenciar lo que viene». Ella negó con la cabeza, con una mezcla de rabia, vergüenza y un profundo sentimiento de pérdida. «Él es mi esposo», susurró, «pero también es el hombre que planeó matarte. No puedo quedarme sentada esperando noticias. Necesito estar allí». Morales intervino. «Puedo permitirlo, pero tendrá que seguir mis instrucciones al pie de la letra. No debe acercarse a él. No debe confrontarlo. Podría ponerse violento si se siente acorralado». Ella asintió. Su determinación era una mezcla de dolor y fuerza recién descubierta. Verla así me rompía el alma, pero también me daba esperanza. Ya no era la mujer sometida y manipulada que su esposo había moldeado. Estaba despertando. Esa tarde nos dirigimos hacia un almacén industrial en las afueras de la ciudad, un antiguo centro de distribución donde, según los registros bancarios y las cámaras de seguridad, mi yerno había estado entrando y saliendo en los días previos. Mientras el auto avanzaba por la carretera, no pude evitar pensar en el nivel de organización detrás de todo. Él no solo había ayudado a envenenarme, no solo había vigilado mis movimientos, había esperado pacientemente a que las piezas se acomodaran de manera perfecta. Había actuado con la frialdad de alguien que cree tener todo bajo control, pero no contaba con que mis nietos comieran los chocolates, no contaba con que sobrevivieran. No contaba con que yo siguiera viva para ver el infierno que su ambición había construido. El auto se detuvo. La estructura gris del almacén se levantaba frente a nosotros, con su fachada oxidada y ventanas rotas. Un lugar vacío, sin actividad, perfecto para esconder documentos o para planear cosas que no debía ver nadie. Los oficiales se posicionaron alrededor. Morales me hizo un gesto para quedarme detrás de él. «Vamos», dijo. Entramos. El interior olía a humedad y polvo. La luz se filtraba por rendijas en el techo, creando franjas diagonales que atravesaban el silencio. Y allí, al fondo, entre cajas apiladas y herramientas viejas, estaba él, mi yerno, Roberto, sentado en una mesa metálica, revisando documentos, como si nada estuviera pasando, como si no hubiera un niño hospitalizado, como si su socio, mi hijo, no estuviera esposado. Mi hija ahogó un sollozo al verlo. Él levantó la cabeza. Al vernos, sus labios hicieron un gesto casi imperceptible, una sonrisa mínima, torcida, calculada. «Vaya», dijo con voz calmada. «La familia reunida». Morales avanzó con autoridad. «Roberto Gómez queda detenido por conspiración, tentativa de homicidio, asociación ilícita y envenenamiento agravado». Él no se levantó, ni siquiera se sorprendió. Solo entrelazó las manos y alzó las cejas. «Así que ya hablaste», dijo mirando a mi hija. «Hermoso, siempre supe que eras blanda». Mi hija tembló, pero no habló. Yo di un paso adelante. «Solo quiero saber una cosa», le dije. «¿Por qué? ¿Qué ganabas tú con mi muerte?». Roberto soltó una risa suave,
como quien escucha una pregunta obvia. Mercedes, por favor, no seas ingenua. Tú tenías algo que los dos necesitábamos: tu patrimonio, tus propiedades, el local viejo de tu esposo, las inversiones que hiciste cuando nadie creía que funcionaría. Tú estabas sentada sobre todo, sin usarlo, sin moverlo, sin explotarlo. Era un tesoro dormido, dinero muerto. Mi hija llevó una mano a la boca, horrorizada. Eras un obstáculo, continuó Roberto, y los obstáculos se eliminan. Así funcionan las cosas en el mundo real. No es personal, no es personal. La misma frase que mi hijo había usado en su carta, la misma frialdad, la misma miseria humana. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Entonces, fuiste tú quien convenció a mi hijo. Yo solo lo ayudé a ver las cosas con claridad, dijo, cruzando los brazos. Él tenía sus propios motivos, deudas, frustraciones, resentimiento contigo por haber tenido una vida más fácil que él, según sus palabras. Yo solo reuní las piezas. Morales intervino. ¿Y el plan C?, preguntó. Roberto sonrió de lado. Ah, así que encontraron la carta. Muy bien. Significa que todo salió aún peor de lo que imaginé. Aún peor. ¿Qué es el plan C?, exigí. Roberto me miró directo a los ojos, como quien disfruta del golpe final. El plan C era simple. Si tú sobrevivías y no podíamos incapacitarte legalmente, entonces inventaríamos que eras peligrosa para ti misma. Un brote, un desorden, un episodio psicótico. Ya teníamos todo listo para internarte en un centro. La ley permite hacerlo si hay riesgo. Y una mujer de tu edad, sola, vulnerable, es perfecta para ese tipo de diagnósticos. Sentí náuseas. Mi hija rompió a llorar. Morales apretó los dientes. «Eres un enfermo», le dije con la voz quebrada. «Un monstruo». Él se encogió de hombros. Yo lo llamo pragmatismo. Fue entonces cuando ocurrió. Un ruido seco, un portón metálico golpeando. Roberto se giró, y 3 oficiales entraron corriendo. «Señor Gómez, está rodeado. Manos arriba». Él levantó las manos con calma, como si todo fuera un trámite. «Tranquilos», dijo. «No soy violento. No necesito serlo». Lo esposaron. Lo sacaron del almacén. Ni una lágrima, ni un arrepentimiento. Solo el mismo gesto sereno de alguien que cree que la ley es un juego del que puede salir si contraataca bien. Pero no esta vez. Días después fue el juicio preliminar. Mi hijo, cabizbajo pero aún buscando excusas, evitaba mirarme. Mi yerno, en cambio, mantenía la mirada en alto, como un estratega caído. Cuando los fiscales presentaron las pruebas, las fotografías, los documentos, el cuaderno negro, la carta, los análisis toxicológicos, la sala quedó en silencio absoluto. Era imposible negarlo. Era imposible minimizarlo. Era imposible justificarlo. Intentaron culparse entre ellos. Mi hijo dijo que Roberto había tenido la idea. Roberto dijo que mi hijo era quien tenía intenciones desde hace años. Ambos decían la verdad. Ambos mentían. Ambos eran culpables. El juez ordenó prisión preventiva inmediata. Yo caminé fuera del tribunal con mi hija a mi lado. Ella lloró en mis brazos. «Perdóname, mamá», susurró. No supe ver quién tenía a mi lado. La abracé con toda mi alma. «No tienes que pedirme perdón», le dije. «A veces el mal se esconde detrás de la costumbre, y nadie tiene culpa de confiar. La culpa es de quienes traicionan esa confianza». Ella siguió llorando, liberando días, meses, quizá años de manipulación, control y miedo. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran diferentes. Eran de alivio, de cansancio, de agradecimiento por estar viva, de dolor por todo lo que perdí, pero también de fuerza por todo lo que recuperé. Recuperé mi voz, mi dignidad, mi vida. Hoy, mientras escribo estas palabras desde la mesa de mi cocina, con los niños sanos, mi hija a mi lado y una sensación de paz que pensé que nunca volvería a sentir, entiendo que mi renacer no vino del castigo que recibieron. Vino de saber que no dejé que me destruyeran, que luché, que sobreviví, que enfrenté el horror con la frente en alto, y que nunca más permitiré que alguien decida por mí, ni mi vida, ni mi muerte, ni mi destino. Porque hoy, a mis 67 años, sé que no hay edad para reconstruirse, y no hay traición tan grande que pueda apagar la fuerza de una mujer que decide levantarse. El día en que todo terminó,
Desperté antes del amanecer. No sé si fue la costumbre, el silencio o ese instinto que aparece cuando el alma finalmente deja de pelear y empieza a sanar. Me puse una chaqueta ligera y salí a caminar por el jardín. El aire fresco de la mañana me recibió como un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. Era la primera vez, en meses, que mi pecho no sentía el peso invisible del miedo. Por un momento, respiré hondo y pensé, estoy viva, sigo aquí. Y esas simples palabras, que antes parecían pequeñas, ahora tenían la fuerza de un milagro. Mis nietos salieron al porche minutos después, con sonrisas somnolientas y el cabello revuelto. Verlos correr hacia mí, reír, abrazarme sin miedo, sin dolor y sin peligro, fue el regalo más grande que pudo darme la vida. En cuanto los tuve entre mis brazos, supe que todo lo que atravesé valió la pena. No porque el sufrimiento fuese justo, sino porque aprendí que incluso en el abismo más oscuro, todavía hay luz esperándonos. Una luz que nos recuerda que no estamos hechos para rendirnos, sino para resistir. Mi hija apareció detrás de ellos, con una serenidad nueva en los ojos, una que nunca le había visto. Había sobrevivido a un matrimonio de mentiras, manipulación y control. Y al igual que yo, estaba aprendiendo a reconstruirse poco a poco. La tomé de la mano y ambas entendimos, sin decir palabra, que íbamos a salir adelante juntas, que lo peor había quedado atrás, que ninguno de los monstruos que intentaron destruirnos volvería a hacernos daño jamás. Ese pensamiento me llenó de una fuerza que no sabía que aún tenía. Miré el cielo, sentí el sol tibio sobre la piel, y por primera vez en mucho tiempo ya no vi sombras detrás de cada recuerdo. No sentí el peso de lo que perdí, sino la certeza de lo que todavía me queda. Mi vida, mi familia, mi libertad. Y también algo más poderoso, la convicción de que merezco paz, y que la tengo ahora, que la conquisté. Y antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta. Es una forma hermosa de apoyarme y saber que te gustan estas narraciones. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de emociones, giros y finales que te harán reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué sentiste con este final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por acompañarme.